Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en Internet. Si os gusta el canal y queréis estar al día de las actualizaciones semanales, no olvidéis suscribiros y activar la campana de notificaciones. Y si lo que queréis es formar parte del canal y que Medicina Clara sea todavía mucho más grande, recordad que YouTube os permite uniros al canal. Mirad, el tema que vamos a tratar hoy es la ciática. Sí, ese famoso dolor que comienza en el glúteo y baja por la parte posterior de la pierna y que en algunas personas incluso llega al primer dedo del pie, el dedo gordo. Pues hoy vamos a hablar por qué se produce la ciática, qué nervio es el que está implicado, qué síntomas produce, cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento para la ciática. Estad atentos porque comenzamos. Mirad, la ciática es un síntoma de una enfermedad, no es una enfermedad como tal. La ciática es un dolor, una debilidad, un entumecimiento que comienza en la parte posterior del glúteo de cualquiera de los dos lados, es decir, la parte posterior del culete donde empieza la pierna y se irradia, es decir, camina por toda la zona posterior de la pierna, generalmente hasta debajo de la rodilla. Y en algunos pacientes llega por la parte posterior de la pierna hasta la planta del pie y afectando al primer dedo, es decir, al dedo gordo del pie. ¿Por qué se produce esta ciática? Pues simplemente se produce por la inflamación, por la irritación del nervio ciático. El nervio ciático es un nervio que proviene de las raíces nerviosas de la espalda y recorre la parte posterior del glúteo y la parte posterior de la pierna. Y es el responsable de la sensibilidad de esa zona y de los movimientos de la parte posterior de la pierna. ¿Qué enfermedades me pueden provocar una ciática o una ciatalgia, que se llama también? Pues me la pueden provocar desde un síndrome del piramidal, podéis ver nuestro vídeo sobre síndrome de piramidal para aprender un poquito más sobre él, hasta una estenosis raquídea, es decir, un cierre del canal raquídeo de la espalda, algunos tumores, pero fundamentalmente lo que me lo produce es el sobrepeso y la obesidad. ¿Cómo se diagnostica? Pues la clínica suele ser muy clara. Vamos a nuestro médico de atención primaria y le decimos que nos duele la parte posterior, que nos duele tanto al sentarnos, pero fundamentalmente al caminar, y que tenemos una zona pues entumecida, acorchada e incluso con debilidad. Podéis entender que cuantos más síntomas tengamos, indudablemente más grave es el proceso. Nuestro médico nos recetará unos fármacos y si continuamos con ese dolor, pues tendremos que realizarnos algunas pruebas. Por regla general, las pruebas más comunes son una radiografía de la espalda, pero fundamentalmente una resonancia nuclear magnética de la espalda, donde veremos dónde está siendo afectado el nervio ciático y dónde le está produciendo esta inflamación o esta irritación. El tratamiento, el primero de todos ellos, es reducir el peso. Claramente, reduciendo el peso, en la mayor parte de los pacientes disminuye su ciática. Además, si no hacemos deporte, tenemos que comenzar a hacer deporte de forma progresiva. Junto con esto nos van a dar fármacos pues para quitarnos el dolor, fundamentalmente antiinflamatorios. En aquellos pacientes donde no podamos utilizar antiinflamatorios, utilizaremos paracetamol o nolotil. Para todos los pacientes están indicadas las medidas físicas, es decir, la utilización o de frío durante las primeras 48 horas y posteriormente el calor, las famosas mantas eléctricas que proporcionan calor. No olvidéis que estas mantas no se pueden tener continuamente. Lo recomendable es la utilización de 10 a 15 minutos y luego dejarla a un lado. No está indicado que hagamos reposo. Solo en aquellos casos donde tengamos una incapacidad de mover la pierna tendremos que hacer un reposo obligatorio, pero se nos recomienda que comencemos con actividades físicas normales a la mayor brevedad posible. Por último, y en aquellos casos graves, en aquellos casos donde a través de las pruebas de imagen hayamos visto que hay
o una estenosis, es decir, un cierre del canal raquídeo muy importante, o problemas en la espalda, o en el caso de los tumores, estará indicada la cirugía para liberar, para descomprimir ese nervio ciático. Pues nada más, hasta aquí todo lo que podíamos hablar sobre la ciática, ese dolor que nos recorre la parte posterior de la pierna. Si os ha gustado, como siempre, no olvidéis compartirlo en las redes sociales con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias.